buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Inversor. Ya un montón de temporadas, Claudio, y seguimos acá firmes. Sí. Y eso que nos animamos ya estamos encorvando, pero bueno, ya es parte de es verdad. Del juego. Y eso que nos animamos a terminar el 2018 recomendando sobre qué invertir, ¿no? Hay que ver este año cómo va. Pero bueno, muy contento de estar aquí. Queda claro que hasta ahora, de lo que va del 2019, no pegamos una. Bueno, pero no importa, bueno, ahí vamos. Pero no importa. Ahí vamos. Arrancamos ya en abril y hasta fin de año vamos a estar acompañándolos todos los sábados acá por Canal Metro a las 14 horas. Muy bien, Santi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, miedo versus codicia, ¿no? Vamos a hablar un poco tratando de, como siempre, salir un poco de la coyuntura, de lo más exacto, lo más preciso, porque tenemos un año por delante que va a ser bastante movido, ¿no? Y de qué puede pasar. Trajimos un invitado hoy de lujo para hablar de esto, justamente de cómo la macro también impacta en la microeconomía y de acá en adelante qué nos puede esperar, qué panoramas hay, tratar de dejar de pensar la Argentina tan cortoplacista y mirar un poco más el sendero de largo plazo, que es lo que intentamos de hacer hace varios años. Ojalá nos salga y déjenme contarles una cosa, ¿por qué elegimos este nombre para el día de hoy, el título del miedo a la codicia? Porque forma parte de nuestros genes. Ambos estados de ánimo, que nos hace tomar decisiones constantemente. En el mercado de valores se estudia muchísimo estos temas. Un libro que les recomiendo se llama eso, Más allá de la codicia y el miedo, un paseo aleatorio también por Wall Street. ¿Y qué dice la historia? Tratando de usar un cuento como hacemos siempre. Cada mañana, todos los días, o casi todos los días, en una selva, en África, nace un león, que sabe que tiene que aprender a correr rápido, porque tiene que agarrar una gacela, porque si no se muere de hambre. Todos los días, en la misma selva, en el mismo África, nace una gacela que tiene que aprender a correr rápido porque si no se la va a comer el león. Son los instintos de ambos y ambos pelean por esa subsistencia. ¿Por qué utilizamos este cuento? A veces económicamente y con esta agresión nos comportamos nosotros con nosotros mismos. En la pelea dólar, tasa, yo ya tengo muchos más años que vos y siempre discutimos lo mismo, que la tasa, que el dólar, que la inflación, que la deuda, que bla, que pa, y vamos de un extremo al otro casi por cobertura instantánea. Si haríamos una encuesta, ¿y por qué comprar? ¿Por qué comprar? Es casi un instinto, total, en este caso de miedo, y es un instinto que trata de preservar el capital que a uno le queda. Del otro lado, ¿y por qué en esta crisis compras bonos? Y porque nace la codicia, diciendo, mirá lo que puedo ganar. Si todo esto sale bien, puedo ganar un montón de plata. Y ahí van los estados de ánimo. Y de esos nos formamos. Siempre hay un comprador, hay un vendedor, ¿no? Entonces es esto. La discusión, el valor de ajuste es el precio. Exactamente. Y el precio es lo que va a terminar ajustando. Pero miren una cosa, y acá terminamos con el editorial. Estamos discutiendo de cosas de corto plazo, al revés de lo que nos planeábamos en este programa. Porque el miedo, no puedes vivir toda la vida con miedo, dura un tiempito. Y la codicia tampoco es un bien duradero. Lo que uno trasciende o puede lograr trascender en el tiempo o perdurar en el tiempo, tiene que ver con sentimientos mucho más alargados. Y esto es lo que nos hace a los argentinos, como el mismo cuento que quisimos poner de León y la Gacela, en esta situación de estrés permanente. Vamos a tratar de vencerlo hoy y nuestro invitado se llama Esteban Domecq. Exactamente, Esteban Domecq, quien es dueño de Inbec Consulting, consultora económica, que bueno, tiene las dos patas, ¿no? Un poco de macro y de negocios también, que obviamente ayudando a las pymes y a diferentes empresas, a veces a subsistir, a veces a crecer, a veces a desarrollarse. Así que vamos a charlar mucho con él. Y además organizador de la Expo EFI, evento de economía, finanzas e inversiones que se viene este año, se viene con todo. Así ahí que vamos a plantear. También va a estar, renueva nuestra confianza y la confianza de él hacia nosotros, Darío Guardado, tratando de hablar de las cosas de otra Argentina, una Argentina mucho más productiva, una Argentina este año que en lo necesitamos. Funciona. Este año va a ser fundamental la presencia de Darío. El programa nuestro es esto nada más, después viene el programa de Darío, que es donde genera las divisas para que Argentina tenga tipo de cambio. Y tenemos redes todavía. Exactamente, se conectan con nosotros en Twitter, en Facebook, en Instagram como Equipo Bulat. Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Y también leernos en nuestro newsletter www.elpuntodeequilibrio.com. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa y empezamos de esta manera. Esteban Domecq, qué placer recibirte. Gracias por la invitación. Primera pregunta. ¿Qué pregunta no te gustaría que te hagamos en este momento? ¿A cuánto va a estar el dólar a fin de año? Más o menos. Clásica. No. ¿Preguntamos eso o no? No, arroba, está bien. ¿Me haces o nos haces a los televidentes, sobre todo, en tu especialidad, que seguís mucho la microeconomía y el mundo de las pymes,
¿Un diagnóstico breve de la situación? Yo diría que, para hacerlo resumido, la economía argentina está transitando una nueva fase recesiva en este ciclo ya de mediano y largo plazo de 8 años de estancamiento, de estanflación. Bueno, una nueva fase donde hemos entrado en recesión, producto de una sequía y de un shock cambiario muy importante en el año 2018. Y diría que en el mejor de los casos podremos estar pensando que la economía ya desde hace 2 o 3 meses estaría transitando un piso que depende del sector donde uno mire, va a ser un piso un poco más profundo o no. Y lentamente podríamos esperar que si no ocurren nuevos shocks externos e internos, la economía de a poco puede empezar a reflotar lentamente desde algunos sectores, principalmente el sector agropecuario, algo de servicios. Pero diría que es un escenario, digamos, complejo, recesivo, que tiene un frente electoral muy difícil en 6 meses, y hoy creo que ese condicionamiento político, conjuntamente con este programa de estabilización, digamos, están marcando una cancha de juego bastante complicada para el sector real. ¿Crees que el mundo está en un momento nos está ayudando en este momento? ¿Está yendo en contra de la Argentina? ¿Cómo ves los mercados globales en este punto? Mira, yo al mundo lo veo relativamente bien. Hay algunas cosas que están preocupando, pero cuando uno analiza, digamos, cuál es la tasa de crecimiento del mundo, de los países emergentes, el comercio, dentro de todo la tasa está bastante bien. O sea, podríamos pensar que hay una especie de desaceleración del ritmo de crecimiento del flujo mundial de comercio, que le puede pegar obviamente un poco más a los países emergentes. Hoy Argentina totalmente atravesado por una dinámica propia, que esto que mencionamos anteriormente, recesión, frente electoral, programa de emergencia. Podríamos también pensar que es un mundo que va a tender a complicarse, pero cuando uno analiza la tasa de crecimiento hoy en la zona de 3,5, si corrige a 3,2 producto de una especie de desaceleración, yo no consideraría eso malas noticias. La tasa de interés sigue relativamente baja, hay algo de ruido político, digamos, por lo que está pasando en Estados Unidos, con China en Europa, Brexit, Bolsonaro, el tema Venezuela. Es un mundo relativamente complejo, pero cuando uno mira el viento, creo que hoy todavía tenemos viento a favor. Podríamos esperar que el viento tire un poco menos, pero no veo un escenario de disrupción o de shock negativo que pueda afectar fuertemente. Atando a esa pregunta, y te incluyo, Santi, es como, vamos a suponer que gane cualquiera, el que gane en el 2019, los convoque a ustedes dos, jóvenes, brillantes economistas, y diga, ¿cómo hacemos para separar, como en otros países, que la política no influya tanto sobre el día a día de la decisión de cada uno de nosotros? Porque Inglaterra tiene el Brexit, que es mucho más profundo, complicado, y la economía avanza. Perú tiene sus 2 últimos presidentes y candidatos a presidentes presos. Y el tercero prófugo, o sea, Toledo, Keiko Fujimori y Pepe Kuczynski. Y la economía es la que más crece de Latinoamérica. España con dudas de su decisión de gobierno, Italia, Estados Unidos con Trump. Cuando Brasil, Temer salió libre o está ahí, pero Lula preso. Cuando vos ves que hay conflictividad política, y nosotros ponemos siempre de excusa eso, como otros países dicen, bueno, la política, entiendo, es la representatividad, pero la decisión de mañana a mañana, levantarme a trabajar, tratar de hacer las cosas, etcétera, debería pasar por mí. No sé por qué dependemos tanto de si gana el candidato A o gana el candidato B. Queda la pregunta para los jóvenes. Es toda tuya. Bueno, yo diría, para hacer un simplismo y un paralelismo, pensemos, la economía es el auto y el presidente es el conductor. Uno piensa en Inglaterra, en Estados Unidos, digamos, claramente, cada conductor tiene su sesgo, depende si es el Partido Republicano o el Demócrata o en Inglaterra el que fuere, pero cuando uno mira el auto anda bien. Cuando uno mira el caso argentino, nosotros tenemos 2 problemas. Tenemos problemas políticos y tenemos problemas económicos. Digamos, el auto argentino está técnicamente dañado. Podremos pensar si está dañado ahora, se dañó en el 2018, se dañó en el 2011, o si se dañó hace 50, 70 o 100 años después de la primera crisis de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con este doble problema, los conductores, o sea, los presidentes, con la bajada del equipo económico, cada vez que asumen una nueva gestión en Argentina, dicen, bueno, no solo tengo que lidiar con todos los problemas de ser un nuevo conductor, con todo lo que eso implica, acuerdos políticos, legisladores, sindicalismo, etcétera, todos los sectores sociales, sino además que el motor está roto, las cubiertas están pinchadas, siempre dejamos al otro presidente sin nafta, y con eso tenemos que lidiar, y eso es muy complejo en Argentina. Por eso ahí me parece interesante, digamos, en esta ocasión, en esta oportunidad, digamos, un gobierno tal vez no peronista terminando un mandato después de ¿cuántos años? Más de 5 o 6 décadas.
acá hay un legado económico de una economía, digamos, que no terminó de transitar por las buenas o por las malas un proceso de normalización. Entonces, cualquiera que asuma a partir del 10 de diciembre va a encontrar de vuelta una economía con determinados daños que va a haber que corregir. Y por eso esto no es un problema ni del gobierno actual, ni del gobierno anterior, o sea, en realidad es parte de todos, pero hay una agenda económica muy compleja que va a condicionar mucho el funcionamiento de la política o de la persona que gane. Así que ahí, cuando uno piensa al resto de los países del mundo, con eso no lidia. Mira, un ejemplo bien concreto. El otro día estaba viendo dos gráficos, 40 años de crecimiento de Australia y Argentina. Entonces uno miraba, las tasas de crecimiento de Australia tuvieron solo 2 años recesivos y después todos los años crecían entre 2,5 y 3,5. Eran todas barritas verdes y 2 rojos, producto de 2 episodios muy particulares. Cuando uno ve la economía argentina, tenía 17 barritas rojas, de repente tasas chinas, después barras rojas muy profundas alguna vez. Entonces, esa volatilidad te da cuenta de una economía que está técnicamente rota. Y eso todavía no está corregido. Entonces, la gran incógnita hacia adelante es cómo este doble comando de la política y de la economía se conjugan para ver si podemos salir de esta trampa de que cada vez que viene alguien tenemos un problema de doble índole. A la hora de invertir, sé que asesorás empresas y son varias, incluso más grandes y más pequeñas. ¿Qué es lo que miran, lo que apuntan para hacer una inversión de largo plazo, para hundir capital en la Argentina? Esa certeza que hay que tener para adelante. ¿Miran el tipo de cambio? ¿Miran la gobernabilidad? ¿Por dónde viene? Casi que en este contexto de inflación el tipo de cambio no se mira, digamos. Obviamente que se mira para hacer las cuentas, pero uno tiene que pensar, bueno, tengo asegurado crecimiento hacia adelante, tengo expansión de demanda, estoy en un sector que va a andar bien, de las cuales yo puedo proveer un producto, un servicio y puede funcionar. Digamos, uno lo primero que necesita es estabilidad macroeconómica, saber que está en un país donde las reglas de juego son claras y uno puede proyectar un negocio y decir, bueno, acá tengo un negocio de panchos o una consultora o lo que fuese y digo, bueno, en este sector, en este país, dado determinadas condiciones, puedo proyectar un flujo de fondos y en función de eso tomar una decisión de inversión. Sobre eso hay un montón de cosas a mirar, ¿no? Pero principalmente diría estabilidad y reglas de juego claras. Hoy en día, con 6 meses un frente electoral, yo veo casi inviable, salvo proyectos de inversión de muy largo plazo y que son prácticamente inversiones corporativas multinacionales. Petróleo, que piensan con un horizonte de inversión a 10 años, que eso ya están más allá del bien y del mal de estos vaivenes políticos y económicos. Todo el resto de los sectores están pensando en otra cosa, digamos. Por eso este año la inversión se ha resentido mucho producto de la crisis y no vemos un escenario que despegue a corto plazo. Cuando uno habla con un empresario pyme y dice, bueno, ¿vas a hacer una ampliación en la planta para poder producir más? No, ¿por qué no? Y si no, no sé si el año que viene voy a vender menos. Claro. Entonces es totalmente inviable. Me resisto, vuelvo atrás una pregunta, perdón Santi, me resisto a una respuesta tuya, pero en realidad es por resistencia al cambio. Y otra vez toco el tema generacional de ustedes. ¿Cuánto es un tema más que político, entonces escuchándote, es social? ¿La sociedad está dispuesta, la generación de ustedes, está dispuesta a entender que hay que hacer un sacrificio fuerte para el cambio profundo? ¿O todos queremos, o ustedes también, decir, no, el futuro no me interesa, yo quiero comer la semana que viene o salir la semana que viene? Cuando hablas de cambios estructurales, ¿no? Fiscales, previsionales, laborales, para que tengas inversión a 20 años. ¿La sociedad está dispuesta a hacer ese cambio? La generación de ustedes. Claro, ahí es muy importante agregar la palabra generación. Y si yo pienso en lo generacional, veo un escenario, digamos, mucho más difícil, porque hoy, en un contexto de globalización total, Internet penetrando de todos lados, el costo de oportunidad de irte de acá a Uruguay, o de acá a Chile, o a Nueva Zelanda, o a Canadá, donde uno quiere, cada vez es más bajo. En ese sentido, yo no veo una generación, digamos, que consensúe dentro de todo ese núcleo de gente un sacrificio hacia cambiar un modelo de país de largo plazo. Y eso te da cuenta, digamos, que hay muchos profesionales en todas las áreas, porque no es solo el fútbol. Lo que uno ve en el fútbol que dice, bueno, los mejores jugadores se van afuera. Cuando uno agarra el campo de la economía, administración, químicas, ingenieros y demás, automáticamente el país está expulsando esa generación. Entonces, hablamos, la generación está... ¿Vos estás queriendo decir que nosotros somos lo que quedamos? No, yo lo que digo es que en un país donde paulatinamente vamos teniendo un cierto grado de deterioro o de degradación socioeconómica, en un contexto de mundo globalizado, es muy complejo que toda una generación, o en realidad son todas las generaciones que tendrían que hacer este cambio de chip, de ponerse de acuerdo y hacerlo. Y te digo casos concretos. Cuando asumió este gobierno actual en el 2015, yo tuve 2 amigos que estudiaron en Harvard y MIT,
con unas carreras espectaculares, llegando a los 40 años, que volvieron a Argentina. Dijeron, señores, Argentina va a atravesar una transformación y va a ser espectacular estar ahí ayudando, trabajando y demás. Hoy esos dos amigos ya no están en Argentina de vuelta. Entonces, a uno como profesional, como laburante, como jefe de familia y demás, que quiere apostar a un país mejor, que quiere apostar a vivir acá 70, 80, 100 años, le duele muchísimo. Nosotros somos 5 hermanos, 2 están afuera. O sea, ¿en qué momento a uno lo va a expulsar o no? No lo sabemos. Pero claramente, hablamos de acá, hay una normalización inconclusa, con un conflicto social muy importante y una política que convalida todo esto, como que pareciera que todavía hay mucho grado de inconsciencia sobre este nivel de degradación y decadencia. Se hace muy complejo visualizar a 5, 10 o 20 años un futuro mucho más próspero. Digamos, uno tiene la esperanza y aporta y apoya y trabaja en pos de decir, no, pero hay que seguir, pero llega un momento, digamos, donde es muy difícil. Ya tenemos tercera década perdida en 40 años. Entonces, es realmente complicado. Ojalá que tomemos, sobre todo, creo que desde la política, que es el primer sector que tiene que empezar a despertar y transmitir para que las generaciones hagan ese cambio, porque obviamente el cambio lo hacemos entre todos. Y no quiero usar un eslogan casi de campaña, pero creo que acá hay algo que realmente en algún momento tiene que hacer un clic. Voy también a otro tema estructural, y lo mencionaste ahí dentro de las reformas, y es lo que tiene que ver con lo tributario. Ya se hizo una reforma tributaria en la Argentina. ¿Crees que fue suficiente? No, lo digo porque vos estás en el día a día de las empresas, y ¿fue suficiente? ¿Fue parche? ¿Necesitamos otra? Particularmente voy a los impuestos, que sabemos que tenemos una regresividad bastante importante. No, yo creo que fue un avance y un retroceso en sí mismo, digamos. Uno lo mide por recaudación sobre PBI y casi que estamos en el mismo punto de partida. Y uno pensaba, la gran reforma tributaria, unas reformas estructurales pendientes, tenía 2 o 3 objetivos claros. Uno era la reducción de la presión fiscal, sí, y no se logró. La otra era la simplificación y la otra era la regresividad. Y hoy, bueno, pasaron 4 años de un gobierno mucho más pro sector privado, de simplificarse, mucho más tecnológico y demás. Y vos andá a cualquier pin y decís, ¿se simplificó los impuestos? No, nada. Y es todo todavía más engorroso. Entonces, como que ahí es parte de las cuentas pendientes, las reformas estructurales pendientes. Y después tenemos un serio problema de presión, digamos. Y el problema de la presión tiene que ver con el nivel de impuestos, con el nivel de tasas, con la cantidad de impuestos, y por el otro lado con la baja contraprestación de servicios públicos en todos los planos. Porque tenemos ahí una disociación fenomenal. Y entonces después vamos al hecho concreto. Tenemos una empresa, un sector privado que tiene que salir y generar empleo de calidad, generar productos, bienes, servicios, generar riqueza, generar valor agregado. Se enfrenta con todo esto que lo hace muy difícil, prácticamente imposible, digamos. Es que es la contracara del gasto, que es el problema argentino, del tamaño del gasto. O sea, ellos necesitan recaudar de tal manera y hay tanta presión porque si no, no se pueden pagar los Exactamente. gastos. Y de esos gastos, obviamente, muchos son muy difíciles e inflexibles a la baja sin un daño social importante. Si desmenuzás el gasto, hay una 64% es previsional, sí, y asistencia social. Por lo tanto, después hay intereses de deuda, subsidios y demás. ¿Qué herramienta, fuera de la licuación que a veces hacemos vía devaluación, qué herramienta podés encontrar de cara al futuro, te repito, como joven economista que te cita en el día de mañana, para tratar de ir a la madre de todas las batallas, que es la reducción de... Claro, que ahí tenés 2 problemas, porque primero tenés que equilibrar las cuentas públicas y después desafectar gasto para bajar presión impositiva. Bueno, ¿no es un poco el objetivo de ahora? No, hoy el objetivo de ahora es prácticamente búsqueda de equilibrio fiscal. De hecho, tenés más impuestos que el año pasado, va a subir entre más o menos 1 punto y pico sobre PBI la presión tributaria para cerrar el rojo. Pensá que el rojo del año pasado fue de 2,7 y se cierra con un poquito menos de gasto y más impuestos. Y cuando uno mira el punta a punta, digamos, pensemos 20 años la presión, el gasto sobre PIB a 25, llegó a 45 y está a 43. 45, 43 es casi lo mismo. Ten en cuenta la informalidad, la contracara de eso, como bien dicen los impuestos. Las empresas que tienen todo en blanco tienen una carga tributaria arriba del 60%. Pasa después tenemos 30% de economía informal que abusa de eso otro. Estamos en ese plano, en un círculo muy complicado. ¿Cómo se resuelve esto? Es muy difícil hacerlo, digamos, porque en algún momento va a haber que desafectar gasto social, pero el sector privado automáticamente se tiene que hacer cargo de eso. Y es muy difícil que eso se pueda hacer, digamos, simultáneamente. Porque si no te queda también una gran parte de la economía fuera del sistema, y eso a su vez es perjudicial para la economía también que está en blanco y demás. Pensemos que
esta economía que está técnicamente rota en materia de actividad, en materia de inflación, en materia de equilibrio fiscal, en materia de equilibrio externo, cuando vos querés corregir este tema, digamos, de alguna manera descompensás algo que ya también está roto. Si yo quiero bajar el gasto, la recesión va a ser mucho más brutal. Por eso ahí está el gran dilema, ¿no? De cómo se va a resolver esto a partir del 10 de diciembre del año que viene. Pensá que tenemos algunas retenciones que encima se pusieron provisoriamente para cerrar este desequilibrio y después en teoría hay que sacarlas. Y Argentina no está preparada para sacarlas. ¿Cómo le vamos a explicar al sojero que no eran por 2 años una vez más? Esto va a tener que quedar un par de años más. Como el impuesto al cheque, ¿no? Esteban, contanos brevemente sobre la Expo EFI, para ir cerrando la nota, de qué se trata, qué edición es. Bueno, estamos ya a días de la 7ª edición de Expo EFI, del evento anual de Economía, Finanzas e Inversiones que organizamos de la consultora. Este año va a ser el 10 y 11 de abril en la Rural. En un marco de muchísima expectativa. Es un evento que nuclea a los grandes economistas, empresarios, gente de mercado y demás. Para hacer un pantallazo es casi parar la pelota, analizar qué está sucediendo en el corto plazo en la economía argentina y qué puede suceder, ¿no?, también en el plano político y ya pensando en los próximos años. La verdad que cuando uno analiza 7 años de Expo EFI, empezamos en el 2013, en un contexto económico muy difícil, con otro esquema de gobierno, sin estadísticas públicas, en default, con inflación, con estancamiento y demás. Y uno dice, bueno, pasaron 7 años, ¿qué nos dejó, qué hemos aprendido? Creo que nos dejó canas, nos dejó experiencia, arrugas, estrés, y la economía está prácticamente igual. No obstante, seguimos haciendo la apuesta, ahí vamos, tenemos cambio de sede. Esperemos que de alguna manera esta edición sirva en este escenario tan complicado, donde creo que hasta que tengamos un nuevo gobierno no se va a poder hacer mucho en materia económica, para dar un poco de luz a los empresarios que día a día tienen que surfear esta crisis y también para poner un poco los temas en agenda y ya para los equipos de gobiernos de los candidatos que van a estar pensando en la Argentina que viene en la próxima gestión de gobierno, puedan apuntalar los temas de fondo a ver si realmente podemos salir de esta trampa, ¿no?, de estancamiento de corto, de mediano y largo plazo, ¿no? Lindo evento, 10 y 11 de abril entonces. En la Rural. ¿Cómo hacen para anotarse? Pueden adquirir las entradas en expoefi.com. En la web están todas las agendas, 5 auditorios en simultáneo, más de 100 conferencias, más de 200 disertantes. Y el año pasado fueron históricamente de 8.000 personas. 8.000 personas debatieron o escucharon debates ahí de política, de economía, de todos los factores. Muy interesante. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, seguimos ahora otra vez agradeciéndole a Darío Guardado la confianza hacia nosotros en nuestros agrotips. Gracias Claudio, gracias Santi, un nuevo año aquí en Agrotips en El Inversor y obviamente renovando la confianza también, la mía por supuesto en ustedes y en todo este equipazo que llevamos adelante este programa. Hablamos del conflicto, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que tiene en vilo al mundo entero y principalmente al comercio mundial, porque lejos de haber generado algún beneficio o oportunidades para aquellos países productores de alimentos como la Argentina, que puede haber tenido esa oportunidad de exportar más poroto de soja a China, bueno, generó de alguna forma un perjuicio en lo que hace a la baja fuerte que tuvo el precio internacional de la soja en el mercado internacional de Chicago, en Estados Unidos, y esto se derrumbó, porque si pensamos, cuando escaló este conflicto en marzo del año pasado, la soja estaba en $390 por tonelada. Hoy está entre $330 y $340. Y en el peor momento del conflicto, en junio del año pasado, llegó a estar por debajo de los $300 la tonelada. Es cierto que China dejó de comprar poroto de soja a Estados Unidos y empezó a comprar en Sudamérica, en Brasil, en Argentina. Y esto generó que Argentina exporte más poroto. Se estima que este año vamos a vender al gigante asiático cerca de 15 millones de toneladas de poroto, cuando históricamente estábamos por debajo de 10. Y esto también hace, o tiene un efecto, mejor dicho, en lo que es el valor agregado. Estamos exportando materia prima sin valor agregado, afectando la capacidad de las empresas, la capacidad ociosa de las empresas procesadoras, tanto de harina como de aceite. Y hoy está por debajo del 50%. Hay que tener en cuenta que, en resumen, para decir lo que ha generado esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que todavía parece lejos de resolverse,
Primero, un perjuicio para los productores norteamericanos porque dejaron de tener esa firme demanda china. Y por otra parte, también al resto de los productores de alimentos del mundo, como el caso de la Argentina, que han sufrido la fuerte baja de los precios internacionales, que no va a llegar a compensar la mayor cosecha en este país, que hoy estimamos en 53 millones de toneladas. Hasta aquí llegamos con AgroTips. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con el inversor. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Momento final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa de regreso en El Inversor. Santi. Desafiante, el 2019 que se viene y más pensando en el largo plazo. Sí, sin duda, y va a depender mucho de nosotros. Ojalá podamos poner los granitos de arena para que en cada metro cuadrado nos vaya un poquito mejor. Señores, nosotros nos reencontramos el próximo sábado, como decimos siempre, en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor.